Buenas tardes a todas y todos, es un placer estar con ustedes. Yo soy Silvia Quadrelli, soy neumonóloga y me dedico específicamente a las enfermedades intersticiales. Lo que vamos a empezar a hacer ahora en este segmento de 3 clases es tratar de ver los fundamentos básicos de cómo enfrentamos un paciente con sospecha de enfermedad intersticial, cómo encaramos el estudio, el diagnóstico, cómo tenemos una idea del pronóstico de esas enfermedades y también, y eso es muy importante porque, bueno, la lógica indica que la mayor parte de ustedes no necesariamente van a ser neumonólogos, mucho menos especialistas en enfermedad intersticial. Entonces, lo que tenemos que aprender más que ninguna otra cosa es cuáles son las limitaciones que nosotros vamos a tener a la hora de poder hacer todo el proceso de decisión y en qué momento tenemos que recurrir a un centro de referencia, a una institución especializada que tenga un equipo especializado en enfermedades intersticiales, porque ya se entra en un nivel de complejidad de recursos, complejidad de recurso humano y además de expertise por número de pacientes, porque estas enfermedades son enfermedades poco frecuentes y entonces un no especialista tiene pocas oportunidades de ver estos pacientes con frecuencia y por lo tanto de adquirir experiencia. Pero lo importante es que uno pueda reconocerlas, hacer el diagnóstico temprano, saber cuándo tiene que buscarlas activamente y con eso va a ser una contribución al pronóstico y a la calidad de vida del paciente aún muy superior a la que pueden hacer los especialistas en este subtema, porque la única oportunidad de generar un cambio realmente en estos pacientes es poder hacer diagnóstico temprano cuando todavía tenemos función pulmonar preservada. Como algunas de las clases van a ser grabadas, de hecho vamos a dejar todas grabadas para que ustedes las tengan a disposición, vamos a separar esta primera charla, que es por ahí un poquito la más prolongada, porque es cómo enfrentarse a una enfermedad intersticial, en 4 capítulos, para que no sean tan largas y esta nueva dinámica que ha instalado que han instalado las redes sociales y los videos cortos y los reels y todo eso ha hecho que todos, sobre todo los más jóvenes, pero yo diría que todos, hayamos perdido la costumbre de ver videos de mucha longitud. Así que lo que he tratado es de por lo menos segmentarlos para que ustedes los vayan viendo si quieren en distintos momentos y van a estar respetados todos los contenidos, pero fragmentados como para hacerlos más tolerables, diría yo. Bueno, vamos a empezar ahora en esta primera parte a tratar de empezar a delinear lo que sería una aproximación general hacia el tratar de identificar si un paciente tiene o no una enfermedad intersticial cuando tenemos que pensar que podemos estar frente a este tipo de enfermedades. Estos son mis conflictos de intereses, o sea, compañías para las cuales yo he dado presentaciones cobrando honorarios. Esto, como decíamos, va a ser el primer capítulo. Vamos a separar esta presentación en 4 capítulos para que ustedes puedan adaptarse a estos nuevos tiempos en los que la gente no tiene demasiada paciencia para ver una presentación muy larga, pero esto tiene muchos contenidos. ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? ¿Qué es una enfermedad intersticial? Y esta es una pregunta válida porque las enfermedades intersticiales, como su nombre obviamente lo indica, afectan el intersticio pulmonar. El intersticio pulmonar es esa malla que sostiene todo el tejido pulmonar por donde transcurren todas las estructuras vasculares, la vena, las arterias y sobre todo los capilares, que es donde se realiza el intercambio gaseoso. Por un lado tenemos las enfermedades bronquiales, que son las enfermedades más prevalentes y por ende más conocidas, el asma, la EPOC, la bronquitis crónica, la bronquitis aguda.
por otro lado tenemos las enfermedades parenquimatosas. Y dentro de las enfermedades que afectan no la vía aérea, sino el parénquima pulmonar, tenemos aquellas que simplemente llenan el alvéolo de algo, de agua, de sangre, de pus, de cáncer, pero que simplemente no es que enferman esa malla pulmonar, sino que la llenan de un producto anormal. Y esas son las enfermedades a las que agrupamos por su presentación radiológica como enfermedades de llenado alveolar, que después tienen distintas formas de presentación. Pero además tenemos lo que rodea todo eso, que son las paredes del alvéolo, toda esta malla, como decíamos, de la esponja, que es por donde transcurren los vasos y que es donde se asientan, ahí sí, las enfermedades intersticiales del pulmón. Ahora, esto desde el punto de vista radiológico, imagenológico, se expresa de esta manera. Uno ve que las enfermedades de llenado alveolar tienen esto que estamos viendo acá, una mancha sin demasiada discriminación, confluente, como es el término radiológico, por donde vemos muy bien el signo más característico de las enfermedades de llenado alveolar es ver el bronquio vacío, limpio, dentro de ese tejido. Esto nos confirma que lo que está lleno de algo, lleno de una estructura normal, que no podemos saber cuál es, por la radiología solamente, mantiene limpia la vía aérea. La vía aérea no está llena de algo. Entonces, eso es lo que se llama el signo del broncograma aéreo, que es lo que le pone el signo definitivo a la enfermedad de llenado alveolar. Es muy fácil darse cuenta que esto no tiene nada que ver con esta otra tomografía, en donde uno no ve el alvéolo lleno de algo, sino que lo que ve es lo que uno se imaginaría por lo poco que conocemos, o más, ustedes seguramente más que yo, de la anatomía patológica del pulmón, como que toda esa estructura, toda esa malla de la que hablábamos está visible. Normalmente el intersticio no es visible, yo acá no lo veo al intersticio. En cambio acá veo todas estas rayitas, estas linietas que lo que hacen es mostrar el engrosamiento del tejido intersticial. Bueno, esto es una enfermedad de patrón intersticial. Ahora, ¿cuándo tenemos que pensar en una enfermedad intersticial? Lo fácil, lo que uno, digamos, lo clásico, lo que todo el mundo se da cuenta que tiene que hacer, es en primer lugar lo que llamamos disnea inexplicada, o sea, la disnea que no vemos claramente por la presencia de otros síntomas o por las alteraciones del funcional respiratorio. O sea, una persona que dice, bueno, yo antes subía las escaleras y no me molestaba, o yo camino rápido y me agito, pero no le hace una espirometría, es normal, le hace una placa de tórax, es normal. Uno tiene que pensar que quizás haya un trastorno que sea suficientemente sutil para que uno no lo pueda encontrar en esos métodos de diagnóstico que no son muy sensibles y que entonces tiene que pensar en una enfermedad intersticial. Que tenga una placa de tórax anormal, que sea así, con rayitas, sugestiva de ser compromiso intersticial, que tenga una espirometría restrictiva, a diferencia de lo que tienen las enfermedades de la vía aérea, que es una espirometría de patrón obstructivo, y que tengan hipoxemia de ejercicio, que hoy es mucho más fácil de detectar, porque tenemos fácil acceso a los saturómetros que no nos dan la medición de la PO2, pero nos dan un equivalente bastante válido, que es la saturación de oxígeno. Entonces vamos a ver cuando, por ejemplo, quizás un paciente tenga una saturación de oxígeno totalmente normal, 98% en reposo, pero cuando uno lo hace hacer un ejercicio, aunque sea su máximo, la saturación le cae porque ese proceso de transferencia del oxígeno que ustedes conocen bien es muy eficiente. Entonces en reposo, a pesar de que tenga un nivel de alteración importante, que tenga una caída del 30 o del 40%, es capaz de mantener una oxigenación adecuada de la sangre, pero que cuando uno hace un ejercicio,
La primera respuesta fisiológica al ejercicio es el aumento del volumen minuto y por ende de la velocidad de circulación de la sangre. Entonces, cuando ya las moléculas de hemoglobina, los glóbulos rojos con sus moléculas de hemoglobina pasan mucho más rápidamente porque la sangre circula más rápidamente, bueno, el sistema deteriorado no da abasto y entonces ahí se desenmascara la alteración de la transferencia de oxígeno. Eso es lo que decíamos, lo fácil, lo que hay que pensar siempre. ¿Qué es lo necesario? Bueno, primero, todas las situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo? Las ciertas situaciones ocupacionales, ya sea por la exposición a ciertos antígenos orgánicos, como son los trabajadores de grano, los trabajadores que están en contacto con aves, o inorgánicas, como pueden ser los mineros, la gente que trabaja en contacto con fibra de vidrio, los arenadores. Las drogas de riesgo, hay algunas que es bastante frecuente la enfermedad intersticial como complicación, entonces uno las tiene en la cabeza. Drogas patrón, digamos, serían la nitrofurantoína y la amiodarona, pero hay otras drogas que menos frecuentemente pueden ser origen de enfermedad intersticial y que entonces siempre uno, antes de decir esto es de causa desconocida, tiene que revisar las bases de datos y ver que esa droga no puede ser eventualmente, no es tan fácil de demostrar eso, la causa de esa enfermedad. Con la limitación al esfuerzo, el paciente, entre los pacientes hay la misma cantidad de locos furiosos que hay en la población control, que es mucha, es verdad eso, ¿no? Pero no es que son todos locos, ni son todos tontos, ni son todos ignorantes. Muy lejos de eso. Entonces, cuando un paciente dice, yo antes andaba en bicicleta y ahora no puedo, porque a las 5 cuadras me canso, me falta el aire, o yo subía a la escalera del metro, del subte, y no me costaba ningún esfuerzo porque lo hacía todos los días, y de repente ahora siento que en la mitad lo empiezo a sentir. Bueno, a eso hay que llevarle el apunte, porque el paciente es quien se conoce mejor que nadie a sí mismo, ¿no? Y entonces eso tiene que hacer pensar. Si yo no veo una cosa obvia, no tiene obstrucción, no tiene broncoespasmo, no tiene EPOC, no tiene nada, no tiene una neumonía aguda, bueno, de repente lo que no estoy viendo es una enfermedad intersticial. Y siempre que haya tos persistente que no mejora. La tos es el síntoma más común de la consulta respiratoria. Y por supuesto, la mayor parte de los pacientes no tienen una enfermedad intersticial, tienen las causas más comunes de tos crónica, básicamente el reflujo gastroesofágico, el asma oculta y la enfermedad rinosinusal. Pero cuando uno ha estudiado esas cosas y no encuentra evidencia, o directamente le ha dado tratamiento empírico y el paciente no mejora, bueno, después de 2 o 3 meses que está en esa situación, o si el paciente cuenta síntomas ya de largo tiempo, uno tiene que pensar que ese puede ser el primer síntoma de presentación de una enfermedad intersticial. ¿Y por qué hay que poner tanto énfasis en descartar o confirmar la presencia de una enfermedad intersticial? Porque son enfermedades graves. La mayor parte de estas enfermedades son enfermedades serias y muchas de estas son sin tratamiento, enfermedades fatales. Porque hoy tenemos tratamientos, algunas pocas para curarlas y otras por lo menos para detener la progresión de la enfermedad. Y porque además en el primer nivel de atención, lo que uno hace como estudios de rutina con un paciente que tiene un síntoma en sí mismo banal, como puede ser la tos, es cuanto mucho una placa de tórax o una espirometría. No vamos a andar por la vida haciéndole tomografía computada a todo el mundo. En primer lugar, porque irradia 50 veces lo que irradia una placa de tórax, lo cual es lesivo, sobre todo en una persona joven que va a hacerse muchas tomografías a lo largo de la vida. Y además porque es un método caro, que no tiene sentido si uno no tiene. Los estudios se piden cuando uno tiene una sospecha orientada a algo. Si no, uno no puede encontrar lo que no sabe que está buscando. Entonces, si uno tiene una sospecha, entonces sí tiene que confirmarla.
¿Cómo hago para confirmarla? Si acabamos de decir que los estudios son poco eficientes para confirmarme la presencia de una enfermedad intersticial. Bueno, el primer nivel de atención es básico para esto. La mayor parte de ustedes no van a ser neumonólogos, o aún si fueran neumonólogos y hacen neumonología general, van a haber pocas enfermedades intersticiales en su vida, no tan pocas, pero van a haber pocas. Pero lo que puede hacer el nefrólogo, el clínico, el cardiólogo, el endocrinólogo, es ante el interrogatorio general que uno le hace a los pacientes, porque siempre se le pregunta, bueno, ¿y tiene algún síntoma, le pasa algo? Y el paciente, si lo que tiene para él, lo que le molesta es la tos, se los va a contar, y entonces no lo tienen que hacer ustedes si no son especialistas, pero tienen que saber que ese paciente tiene riesgo de tener una enfermedad potencialmente grave. Y entonces hay que hacer ciertas cosas que en general sí ya las hace el neumonólogo, aunque algunos clínicos también pueden cubrir esa etapa directamente. Ante la mínima sospecha hay que pedir estudios más sensibles. ¿Cuáles son? La tomografía computada de alta resolución, y enfatizo de alta resolución, porque una tomografía de cortes gruesos no sirve para nada para esto. Una tomografía de cortes gruesos puede servir para diagnosticar un cáncer, para diagnosticar una neumonía, un derrame pleural, pero no para una cosa fina, sutil, como es la enfermedad intersticial. Y estudios funcionales que, a diferencia de la espirometría, sean más sensibles, como la caminata de 6 minutos, que es la expresión clínica de lo que decíamos antes, de someter el sistema a una sobrecarga y entonces desenmascarar ante un esfuerzo que está pautado, pero eso es caminata de 6 minutos, porque se hace siempre en las mismas condiciones y durante el mismo tiempo, y ver si cae la saturación ante esa mayor demanda, o la medición de la transferencia de oxígeno, que en realidad se hace la medición de la transferencia de monóxido de carbono como manera indirecta, método indirecto para medir la transferencia de oxígeno, y que por su sigla en inglés se conoce como DLCO. Estos últimos, ambos estudios, tanto los estudios de imágenes como los estudios funcionales, son muy sensibles, y entonces es muy difícil, por no decir imposible, que un paciente tenga una enfermedad intersticial que justifique sus síntomas si estos estudios son normales. Pero ahí uno va a poder ver lo que está, pero yo no veo. Esa disnea que no se ve. El paciente que otra vez viene y dice, yo tengo falta de aire, a mí me falta el aire, pero si le hacen una espirometría, le hacen una placa, es normal. Bueno, sobre todo si es una mujer joven, lo más probable es que los médicos digan, esto es una loca furiosa, o alguna expresión todavía más desagradable. Y los pacientes perciben cosas que de afuera uno no las puede percibir. Entonces, de repente, esa paciente, si ella insiste, su relato es coherente, no es una paciente que viene 2 veces a la semana a consultar por algo, nos impresiona que su relato tiene coherencia. Bueno, que de entrada uno siempre tiene que pensar que el relato de los pacientes tiene una base real. Es el momento de hacerle un estudio más sensible, y por ahí no era una loca furiosa. Esta era una paciente con la primera manifestación de una esclerodermia, enfermedad que si no la tratamos tempranamente probablemente sea su causa de muerte. Y las situaciones de alta sospecha, por ejemplo, los pacientes que van a recibir quimioterapia o radioterapia. ¿Cuántas veces ustedes ven que al inicio del tratamiento les hacen una tomografía de alta resolución o les hacen una DLCO? En general no se hace eso. ¿Por qué? Bueno, porque están en manos de especialistas que no están interesados en este tema. Y entonces cuando después el paciente o la paciente tiene un síntoma, uno lo estudia, tiene la DLCO baja, tiene compromiso intersticial, uno dice, ¿esto estaba de antes? Y la paciente tenía una enfermedad intersticial de antes y después tuvo la mala suerte de tener un cáncer, o esto es una consecuencia de las drogas o es una neumonitis radiante. Entonces, eso
es importante pensarlo en pacientes que uno sabe que tienen riesgo de desarrollar ese tipo de complicaciones. Dentro de la exposición tenemos, como decíamos, todas las drogas. Uno no puede conocer todas las drogas, conoce las que más típicamente producen enfermedad intersticial, pero la manera de saberlo es hacer una búsqueda en una base de datos que es el Pulmotox, donde uno busca y están todas las drogas que está relatado que tienen enfermedad pulmonar y con qué frecuencia y qué tipo de enfermedad de toxicidad pulmonar, y entonces uno, bueno, por lo menos tiene que, no siempre va a ser seguro, pero tiene que pensar que probablemente la causa sea esa. Y los agentes laborales, hay algunos que son muy clásicos, todo el mundo si piensa que si el señor tiene un criadero de palomas o un criadero de pollos, puede tener una neumonitis por hipersensibilidad, pero hay otras causas menos obvias y además el paciente no va a relatar ciertas cosas si uno no se las pregunta, entonces se las tiene que preguntar. Y después las enfermedades predisponentes. Sabemos que muchas enfermedades del tejido conectivo se asocian a enfermedad intersticial pulmonar con distinta frecuencia y otras enfermedades sistémicas, básicamente las enfermedades inmunomediadas, que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la hepatitis autoinmune, la anemia hemolítica autoinmune. Bueno, todas las enfermedades autoinmunes pueden estar asociadas a enfermedades intersticiales también de naturaleza autoinmune. Y ahora lo que estamos haciendo el esfuerzo es de hacer el diagnóstico temprano, porque en la mayor parte de las enfermedades las drogas consiguen o reducciones menores o cuanto mucho enlentecer la enfermedad, dependiendo de cuál es la enfermedad, pero lo que se perdió, medio que se perdió, entonces uno tiene que encontrarlas temprano y una de las cosas que nos tiene que hacer sospechar en alguien que no tiene nada de nada y no tiene ninguna sospecha en base a todo lo que acabamos de decir, es que hoy sabemos que por lo menos un 40% de la explicación de varias enfermedades intersticiales, sobre todo de la fibrosis pulmonar idiopática, es la genética. ¿Cómo vamos a terminar sabiéndolo de la mayor parte de las enfermedades? Somos una mezcla de nuestra genética y nuestro estilo de vida, nuestras exposiciones, nuestras interacciones. Entonces, si un paciente tiene que formar parte del interrogatorio clínico de un paciente con síntomas respiratorios, cualquiera sean, si tuvo algún familiar de primer grado con una fibrosis pulmonar, que no siempre vamos a estar seguros porque estas enfermedades no hace tanto que fueron descritas, entonces si es un paciente de 70 años, su padre se murió por ahí hace 30, de repente tenía enfisema y le dijeron fibrosis pulmonar, pero en gente un poco más joven ya hace por lo menos 20 años que estas enfermedades están mejor definidas y entonces si existe el antecedente uno va a tener que estudiarlo. Entonces mi primer dilema ante un paciente que tiene síntomas respiratorios, digamos, es que podemos en relación, focalizados en lo que es la enfermedad intersticial, tener la posibilidad de que no tenga nada, de que ese síntoma que tiene no sea nada, no tenga nada, que tiene un intersticio o una enfermedad intersticial pero no inflamatoria, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, que tiene una neumonía viral, o que tiene realmente una enfermedad intersticial pulmonar. Y entonces acá lo que hay que hacer, que sigue siendo el método más útil en la medicina, es pensar. Entonces en el primer escenario tenemos el paciente que por ejemplo tose, tiene disnea y tiene una capacidad vital un poquito baja. Por lo que dijimos antes, ustedes tienen una CBF baja, tienen síntomas, le hacen una tomografía computada, es normal. Le hacen una DLCO, es normal. El otro escenario es, se hace una tomografía, por lo que fuera, porque tiene OS de 510, se hace una tomografía, tiene un ataque con intersticio y tiene una DLCO baja, pero
tiene otra cosa que lo explica. Y la tercera es que no tiene nada, no tiene ningún síntoma, no tiene nada, pero tiene un ataque o una DLCO que es anormal. Y entonces nos vamos a comportar de manera diferente ante estos escenarios. El paciente que tiene un ataque normal y una DLCO normal y que lo que tenía era aumento de los síntomas o inclusive un poquito de restricción en la espirometría, pero que tiene una DLCO normal y que en la TAC no se ve nada de intersticio, puede ser porque es obeso, porque tiene debilidad muscular, porque tiene desentrenamiento, porque tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene otras causas de tos, como dijimos, las causas más comunes, porque tiene causas no biológicas de disnea o de tos. Porque, por supuesto, eso existe. Hay pacientes que expresan sus emociones, sobre todo desfavorables, con síntomas que son idénticos a los de las enfermedades orgánicas, pero que no se van a arreglar con drogas, ¿no? Y en esta situación lo que más nos va a ayudar para discriminar si realmente no tienen nada y cuál es la causa del síntoma son los test de ejercicio. El test de ejercicio pulmonar, midiendo el consumo de oxígeno y otras variables, nos va a permitir saber si es enfermedad vascular, si es enfermedad respiratoria o si es simplemente desentrenamiento muscular. ¿Qué pasa con el paciente que se hizo una tomografía porque sí o porque tenía disnea y tiene un ataque o una DLCO anormal? ¿Siempre va a ser una enfermedad intersticial pulmonar? No, porque de repente, bueno, el COVID, que daba un patrón, como daba cualquier cosa, la verdad, pero patrón de neumonía viral. O tiene una tuberculosis que a veces puede ser indistinguible de una enfermedad intersticial de las que vamos a hablar después. Tiene una neumonía por neumocitis carini, tiene insuficiencia cardíaca, tiene una carcinomatosis linfática. Entonces uno dice, ustedes me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver? Estos escenarios no tienen nada que ver con la enfermedad intersticial. Bueno, a veces sí. Yo cuando era consultora en neumonología, en la recuperación cardiovascular, y en la unidad coronaria, cuando estaba el equipo de Favaloro en el Güemes, el 80% de los pacientes que me llamaban diciéndome hay una enfermedad intersticial, vení porque así la estudian, tenía insuficiencia cardíaca. Y era la unidad coronaria más grande del país y una de las mejores, considerada de las mejores. Y los tipos se lo tragaban. ¿Por qué? Porque además cada vez más los médicos entramos en esa rutina de pedir estudios y no pensar antes. O no revisar, nadie revisa más a los pacientes ahora. Y de repente, aún esto que yo estoy hablando desde hace muchos años, el paciente tenía un montón de estudios, pero resulta que uno iba y con lo poco que uno sabía por su formación clínica previa, tenía unas yugulares hasta la oreja y el hígado en la fosa ilíaca. Entonces uno dice, mira, esto es insuficiencia cardíaca. Primero démosle diurético, después veamos qué es lo que queda. O una paciente que tiene un cáncer de mama, por ejemplo. Se operó, se hizo quimio, se hizo radio y ahora empieza con disnea. Tiene tos. Y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Esto son las drogas que recibió de la quimioterapia. O como es una paciente inmunosuprimida porque terminó hace poco la quimioterapia, es una infección oportunista, una neumonía por citomegalovirus, o tiene la mala suerte de tener una carcinomatosis linfática, que quizás la tenía de antes, y uno ahí tiene que ir a buscar las primeras, y les aseguro que uno se encuentra con cierta frecuencia con que la tomografía que se hizo al momento de operarse, uno en retrospectiva, todos somos genios con el diario del lunes, ve que tenía un poquito de intersticio. Y entonces uno a ese intersticio incipiente le agregó factores de riesgo como la quimio y los rayos, y entonces ahí sí desarrolla una enfermedad intersticial. Entonces acá hay que pensar y hay que, buscar todos los antecedentes. Ustedes ven estas 4 radiografías y ven que no tiene nada que ver con la que vimos de llenado alveolar. Ustedes ya ven que, digamos, si yo les dijera a ustedes,
sobre una radiografía normal, dibújenme una enfermedad intersticial. Ustedes pedirían un lápiz de mina fina, ¿no? Porque si ustedes agarran un crayón grueso, no van a poder dibujar esto. Bueno, eso es el compromiso intersticial. Y ustedes me dicen, y bueno, sí, son enfermedades intersticiales. Ahora, esto es una insuficiencia cardíaca, esto es una neumonía por neumocistis, esto es una tuberculosis y esto es una carcinomatosis linfática. La placa de tórax, no tanto la placa, más que nada la tomografía, a veces nos da elementos diferenciales que nos permiten decir qué es, pero la clave está en la clínica. El paciente con insuficiencia cardíaca no es igual que el que tiene una tuberculosis y no es igual que el que tiene una neumonía por neumocistis. Y el último o anteúltimo en realidad escenario, que es los tipos que se le hicieron porque se le hicieron y tienen o un ATAC o una DLCO anormal, tengan o no tengan síntomas, tengan o no tengan factores de riesgo y que no tienen nada que lo explica, bueno, esos pacientes hay que estudiarlos porque pueden tener una enfermedad intersticial, para lo cual uno tiene que conocer las enfermedades intersticiales. O si uno es nefrólogo, no se va a ocupar de eso, de la misma manera que si yo encuentro un paciente que tiene 3,5 de creatinina, se lo voy a mandar al nefrólogo, no me voy a ocupar yo más de eso porque ya no sé lo suficiente y porque tengo que ocuparme de otras cosas. Pero hay que tener la alarma de que TAC o DLCO anormal son cosas potencialmente peligrosas. Y ahora se agrega esto, por lo que dijimos, lo de los que tienen un familiar con enfermedad intersticial, en los cuales todavía las recomendaciones no están maduras, digamos, pues es un tema relativamente reciente, en el que uno, digamos que la recomendación que no es todavía un standard of care, pero que está sugerida, es que cuando el hijo, por ejemplo, de una fibrosis pulmonar llega a los 50 años, tiene que hacerse una tomografía computada, no sabemos todavía cada cuánto tiempo, con qué frecuencia, pero que hay que hacer screening en los pacientes que tienen alto riesgo y en algunos países, como en el Reino Unido, está disponible ya un kit mínimo de determinaciones genéticas que pueden definir si esos pacientes, como en el cáncer de mama, por ejemplo, la familiares de pacientes con cáncer de mama, si tienen o no riesgo genético de tener esta enfermedad. Entonces, a esta altura, uno puede decir, sí, tengo una enfermedad intersticial. Esto no es insuficiencia cardíaca, no es tuberculosis, eso es una enfermedad intersticial. ¿Y cómo voy a llegar al diagnóstico de las enfermedades específicas? Porque yo hace mucho que no miro los libros de medicina interna, pero solían tener una tabla de letra chiquitísima que ocupaba toda una página con 150 o ahora serán más de 200 enfermedades intersticiales, y uno dice, ¿cómo meto a este pobre tipo que está sentado frente a mí dentro de una de esas 150? Bueno, el contexto clínico no es lo mismo una chica de 25 años con síndrome de Raynaud que un paciente que trabaja como yesero o de un paciente de 70 años que ha sido fumador toda la vida. La cronicidad, porque son muy pocas las enfermedades intersticiales que son agudas, los antecedentes de lo que ha hecho, de las enfermedades que ha tenido, de los tratamientos que ha recibido, las imágenes previas, y en algunos casos eso no va a ser suficiente y voy a necesitar métodos complementarios. Y entonces ahí trataré de definir dentro de las 150 qué tipo de enfermedades. Y tenemos las asociadas a enfermedad del tejido conectivo como grupos principales, las secundarias a droga, las que son por exposición, que ya mencionamos, las orgánicas, que van a dar lugar a la neumonitis por hipersensibilidad, agentes inorgánicos, que son todas las neumoconiosis, las idiopáticas, que es una forma elegante de decir que no tenemos la menor idea de por qué se producen, y las primarias o no clasificadas. ¿Y cómo llego al diagnóstico? ¿Cómo hago para darme cuenta cuál de esas es? Bueno, acá vamos a dejar entonces esta segunda parte.